Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Marco León X2, el canal secundario de YouTube. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de este deporte que sin dudas es el rey de todo, que llama mucho la atención y que sin dudas es la más conocida por todo el mundo, el fútbol. Pero el día de hoy vamos a analizar cómo era el fútbol de antes y qué cosas cambiaron en el fútbol de hoy, de la actualidad. Obviamente que había cosas muy diferentes a la del ciclo anterior, del siglo XX. Así que bueno, no hay mucho que decir. Sigamos por el momento. Comencemos. Bueno, estoy acá en estos momentos viendo algo muy interesante. Muy interesante. Yo creo que hubo dos factores, lo cual posiblemente el fútbol perdió un poquito esa cosa mística o una esencia que tenían, y voy a decir dos motivos también, las que muy probablemente muchos seguramente lo conocen y otros no tanto, así que bueno, para los que no conocen lo tendrán cuando explique estos dos motivos. Para mí, y voy a ser sincero totalmente, bueno, sin más que decir, empecemos. La relación con los fans. No era raro ver a los futbolistas pasar largos minutos con los hinchas para firmar hojas en blanco y estipar sus autógrafos en la misma o incluso en fotos o en camisetas. Hoy en día, aunque hay excepciones, la relación con los seguidores se da a través de las redes sociales. Sí, es algo que lamentablemente se perdió un poco con el paso del tiempo. Antes los futbolistas se paraban para ver al público, para firmar a un autógrafo o en una hoja con la estampa de su firma, claramente, ya que era su jugador favorito, por supuesto. Y además era mucho más entendible y era disfrutable en esa época. Ahora ya no, porque ya con la llegada de las redes sociales y de la tecnología, eso cambió un poco. Si bien hay excepciones, no tanto, porque ahora actualmente los jugadores están con las redes sociales y tienen seguidores allá, ya sea en Facebook o en otras redes sociales. Eso es algo que lastimosamente se perdió, pero el fútbol de antes existía eso de hacer autógrafos a cada jugador. Y eso era lo que me parecía realmente muy interesante y muy llamativo. El dorsal de las camisetas. Antes era bastante simple. 11 jugadores, 11 números correlativos. El 1 era para el arquero, el resto todos lo sabemos. Ahora uno es incapaz de saber la posición en que juega un jugador dependiendo del número de la camiseta que viste. Claro, también antes, en el fútbol de antes, con los dorsales, o sea los números, ya sabías en qué posición estaban los jugadores, ya sea de delantero, mediocampista o laterales. El arquero, obviamente, el número 1. Si bien es cierto, en la actualidad hay algunos que sí tienen eso del arquero, o sea, el número 1. Algunos, otros no tanto. Es cierto, antes, el fútbol de antes, voy a ser sincero, es que ya se podía definir por cuál número se definía en cada posición de juego. Ahora es un poco mucho más complicado y es difícil de entenderlo, pero es lo que hay. Pero esto fue una evolución totalmente, y eso es lo que yo creo que se perdió un poco en parte. La posibilidad de ver los dorsales, o sea, los números de las camisetas, y entender en qué posición del jugador, en qué posición de juego está el jugador en ese momento con el dorsal, ya sea número 10, número 9, como los delanteros, por así decirlo. Eso era antes. Y por último, ya para finalizar, tenemos a los directores técnicos. Antes los directores técnicos o los entrenadores tenían un cronómetro, tenían una lapicera y papeles en manos y la virome para ver cómo era su táctica de juego. Era como una enseñanza para ver cómo es su estilo de juego. Ahora ya no, ahora usan tablet, auriculares y tienen un vestido de color,
se visten de gala, o sea, con una ropa de color negro, con traje y corbata. Y actualmente usa la tablet y auriculares. Y eso es algo que sí, tristemente se perdió con el paso del tiempo. Los entrenadores usaban ese traje y era una belleza maravillosa, ya que entendía muy bien de que le quedaba perfecto al entrenador ese estilo de ropa. Ahora, si bien mejoró con el tema de la corbata y el traje negro, yo siento que no es lo mismo. Y además ya no utiliza la virome y el papel como lo utilizaban anteriormente, la tablet y las auriculares. Lo utiliza actualmente para ver cómo es su estilo de juego o fijarse cómo se puede preparar para un próximo partido de cualquier competición. Sin duda será algo que gustaba a muchos y que lastimosamente ya no está en estos tiempos actuales. Bien amigos, ahora sí llegó el momento. Los dos motivos por los cuales el fútbol de antes ya no es lo mismo. Número uno, la importancia o la poca importancia de las juveniles y reservas en sus propios clubes. Así es, gente, antes en el fútbol se le daba mucha importancia a las juveniles y a las reservas, ya que salía un jugador de un solo club, que si llegaba a convertirse en un ídolo de verdad, ya era considerado un verdadero jugador de la institución, perdón, del club y de la institución, y era una gloria que realmente si hacía goles en su propio club y se quedaba en su país y no iba a otra liga de otro mundo, ya sea Europa o América, era un verdadero jugadorazo. Era un jugador que realmente se destacaba en las inferiores, en la juvenil mejor dicho, y en la reserva, y realmente tenía muchas habilidades y que enamoraba a los hinchas de ese club. Bueno, hoy lamentablemente se perdió un poco eso, porque ahora los jugadores, por así de una forma, no se queda por mucho tiempo en su país, en el club de su país, lamentablemente. Y eso se ha perdido con el paso del tiempo y me da mucha lástima, porque era algo que le gustaba a esa gente, porque esos jugadores eran cracks, dejaban la vida, tenían una calidad de juego tremenda, no importaba qué pasaba, querían anotar goles, sobre todo tenían un gran amor por su club, que algo que se perdió lamentablemente con el paso del tiempo. Y sobre todo se perdió, si bien en la actualidad hay excepciones, siendo que las juveniles y las reservas no tienen un proyecto fijo de un jugador solo. Como Ricardo Bocchini. Bocchini jugó toda su vida en Independiente, de los 70 hasta los años 90, jugó los 80 también. Y digamos que ya no hay de esos jugadores que a pesar de todo dejaban todo por la camiseta hasta el último sudor y hasta el último minuto. Esto para mí es lo que se perdió. Por último, número 2, el amor a la camiseta. Sí, aunque tristemente podría ser verdad, sí, se perdió un poco el amor a la camiseta. Antes los jugadores defendían la camiseta de cualquier club o incluso selección, ya que demostraban que era un verdadero guerrero dentro y fuera de la cancha, defendiendo a su país en el fútbol y llevarlo a lo más alto. Tristemente ahora, ya no tienen ese amor que tenían antes los jugadores actual con los de antes, y lo cual es algo bastante triste. Y sin ninguna duda llegó la última, lo que para mí terminó por convertirse en el fútbol del actual, que ya no es lo mismo de antes que el de antes, la tecnología. Sí, gente, la tecnología, sobre todo el VAR, vino para intentar arreglar, por así decirlo, algunas faltas o duras sobre faltas de un jugador, pero lamentablemente ha demostrado que no lo han aprovechado demasiado bien, sobre todo los árbitros, ya que antes los árbitros, obviamente había jugadas muy cuestionables en esa época. Digamos que la tecnología complicó mucho más el trabajo de los árbitros. Ya los árbitros ya no son lo que eran. Antes cumplían su rol y funcionaban muy bien, pero la verdad que ahora con la llegada del VAR y la tecnología se complicó aún más. No todos, porque algunos ven la jugada, cobra penal o no, ¿ok? Eso es lo que hacían los árbitros de antes. Ahora ya no, porque ahora falta cualquier cosa. No todos los árbitros son así, se equivocan, pero muchas veces ahora en la actualidad, en todo el mundo voy a decir, hasta aquí también, en mi país también, y es complicado. Y la verdad que la tecnología avanzó mucho
Y realmente el fútbol le quitó algo de protagonismo al fútbol y a los jugadores de la tecnología. Y obviamente complicó mucho más el rol y el trabajo de los árbitros, lo cual es bastante triste. Y los jugadores no se sienten como enamorados de la camiseta como lo hacían los ídolos anteriormente hablando. Que sí, es bastante triste. Así que nada, gente, es una lástima realmente porque muchos fans del fútbol de antes realmente era realmente apasional, era divertido. Sé que en la actualidad ya no es lo mismo claramente, pero hay que recordarlo de la mejor forma y sí, es lo que hay en el fútbol actual. Jugadores que se pelean, el VAR, todo eso se perdió en el fútbol actual y con la llegada de la tecnología. Así que nada, realmente es una pena, pero realmente creo que concuerdo con todos. Creo que esta es la diferencia, cómo era el fútbol de antes con el fútbol actual, o sea, de la actualidad en el día de hoy, sin ninguna duda. Bueno amigos, hasta aquí, bueno suscriptores, hasta aquí este video. Y amigos, obviamente, gracias y hasta el próximo video. Adiós, adiós.